En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más entonces de estos santos ejercicios, con grande ánimo y liberalidad, vamos a meditar hoy, a contemplar el misterio de la huida a Egipto. Lo encontramos en el número 269 y 270 del librito de los ejercicios. Aclaro que para la estructura de los ejercicios, estos misterios que estamos viendo no son sustanciales. Obviamente que cada misterio de la vida de Cristo es importantísimo, no me refiero a eso, sino que como lo presenta San Ignacio, él mismo dice, se puede alargar o acortar. Entonces, si algunas de estas meditaciones de la infancia del Señor, de la vida oculta, incluso algunas de la vida pública, no las pueden hacer, no hace a la sustancia de los ejercicios. Cuando se predican ejercicios de 3 días, por ejemplo, en retiro, o de 4, estas meditaciones se reducen a casi la mínima expresión. De todas maneras, siempre, por supuesto, es mejor hacer todas en orden a conseguir el fruto que estamos buscando en esta segunda semana, que es el conocimiento interno de Jesucristo, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. En este sentido, quería ocupar la primera parte de esta meditación y probablemente haga que esta meditación, esta contemplación, demore más de media hora. De todos modos, si ustedes quieren saltar esta primera parte que voy a responder a una consulta que han hecho, pueden hacerlo e ir directamente a la parte donde hablo ya del misterio a contemplar. Lo más importante aquí, por supuesto, es la parte esa del ejercicio, donde ustedes están contemplando el misterio. Y en este sentido, incluso pueden agarrar el librito de los ejercicios y pueden agarrar la Sagrada Escritura, si tienen solamente media hora o una hora, pero quieren dedicarla todas a rezar, entonces se ponen a leer y a seguir los pasos que dice San Ignacio, si ya han tomado el training del ejercitarse, del contemplar, ¿sí? Lo que hago yo es simplemente ayudarlos para ese momento, que es trascendental, es el momento de la oración, el momento de cada uno de ustedes con el Señor. Ahí no hay nadie que se pueda meter más que para dar una mano en este sentido. Entonces, tanto cuanto, ¿sí? Yo quería contestar a esta pregunta, a este comentario que hizo hace un par de días Katy. Creo que me falta comprender el sentido de este conocimiento interno del Señor para seguir intentando alcanzarlo en mi vida. ¿Se trata de conocer y descubrir el interior de Jesús? ¿De conocer lo que habita en su corazón, en su interior? ¿O se trata de que en mi propio interior descubra quién es Jesús? Que en mi corazón conozca y reconozca quién es Jesús. Bueno, de algún modo Katy se responde en sus mismas preguntas, porque claro, implica todo eso. De todas maneras, me pareció que valía la pena detenerse un poco en responder ampliamente qué nos está pidiendo San Ignacio, porque nos puede ayudar para estos ejercicios y también en general para saber cómo tenemos que acercarnos intelectualmente y con el corazón a la persona adorable del Señor. ¿Qué implica en nuestra vida conocer a Jesús? Y quería empezar negando lo que entonces no es conocer a Jesús. Por ejemplo, no es conocer a Jesús desconocer que es Dios y hombre. ¿Mm? Primero, hay quienes desconocen totalmente quién es Jesucristo hoy en día y no hay que irse al medio de la selva ni en Europa, en medio de la civilización. Hay quienes no saben quién es Jesucristo, ni siquiera han sentido nombrar simplemente un nombre, pero como uno entre tantísimos, si es que. Pero también hay que evitar el desconocerlo en cuanto a quién es realmente el Señor. Porque Jesús no es un hombre solamente. Y ahí tenemos una diferencia enorme, infinita, entre Jesucristo y todos los demás mortales.
Hace tiempo veía un video que me llegó preguntándome una señora al respecto qué opinaba de una charla de un joven de aquí de España hablando de Jesucristo. Realmente se me estremecía el corazón y se me revolvían las tripas, perdón la expresión, porque era una mezcla de sentimientos de cómo se puede hablar de Jesús de manera tan errada, citando textos de la Biblia. Ese no es Jesucristo. Ese joven no tiene idea de quién es Jesucristo. Obviamente que yo tampoco tengo idea si lo comparamos con un santo o con un sabio, pero digo, el problema es que este joven hablaba de Jesucristo como un hombre más. Y Jesucristo no es un hombre más. Jesucristo es Dios hecho hombre o no es nadie. Repetimos lo que ya hemos dicho. Si Jesucristo no es Dios hecho hombre, no es nadie, porque Él dijo que era Dios y murió por decir que era Dios. Si no es Dios hecho hombre, no es nadie, no es un profeta, no es un mentiroso, es alguien que no me interesa ni siquiera una palabra que dijo. Obviamente que no es así, todo lo contrario, pero digo, mantengamos firme esa verdad. No andemos con componendas con el mundo, ni tengamos miedo de afirmar eso. Jesucristo, por decir eso y por vivirlo y por entonces vivir lo que era, murió. No voy yo a ser capaz de ser excluido de algún lado, como el cieguito fue excluido de la sinagoga por decir que Cristo lo había curado. Yo, por afirmar que Cristo es Dios, no voy a ser capaz de morir, de entregarme o de sufrir alguna cosa. Es lo que tenemos que ir haciendo en este conocimiento del Señor, convenciéndonos de todo esto. Bueno, una cosa más, conocerlo superficialmente tampoco no es conocer internamente al Señor. Yo puedo conocer al Señor, sí, que es Dios hecho hombre, sí, bueno, ya está, hasta ahí no me cambia la vida, ni me mueve a seguirlo. Conocimiento superficial, incluso de alguien que recibió catecismo y que alguna vez tuvo fe o que tiene una fe muerta, es decir, que no vive en gracia de Dios, una fe que no lo hace actuar, una fe que no obra por la caridad. ¿Qué es entonces conocer internamente al Señor? Como decía recién, conocer que es Dios hecho hombre. En esto consiste la vida eterna, dice Jesús, en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Cristo, pero como enviado del Padre. Conocer también la vida del Señor internamente significa conocer la vida, así materialmente, qué hizo, qué no hizo. Es cierto que en este sentido tenemos que pensar que una persona que vive santamente, una viejita que quizás recibió el catecismo, pero toda su vida fue fiel a lo que aprendió, puede tener un conocimiento interno del Señor mucho más profundo que nosotros, que no conocemos tanto de la Sagrada Escritura, que conocemos, digo, un poco más de la Sagrada Escritura o que hemos leído un poco más. Eso obviamente que eso es así y hay que tenerlo bien presente. Pero por lo general, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Por lo general, lo que el Señor nos pide es que nosotros conozcamos, leamos acerca del Señor, su palabra, que conozcamos, mientras más conozcamos la vida del Señor, leer alguna vida de Cristo, bueno, lo que estamos haciendo ahora. Todo eso, conocer, si se me permite la expresión, materialmente, o sea, qué hizo, qué no hizo, dónde estuvo, qué palabras dijo, es la puerta para ir conociendo el interior. Conozco, si se quiere, el exterior para ir profundizando dentro de su corazón. Y entonces, que sea para mí, Jesucristo, nuestro Señor, el modelo de vida, y interiorizándome en su vida para que realmente yo pueda medir mi vida con la de Él, que Él sea la medida de mi vida. Va a decir Santo Tomás de Aquino en la introducción de la tercera parte de la Suma Teológica, cuando empieza a hablar de la vida del Señor. La Suma Teológica, un paréntesis, es una obra maestra, es una inigualable. Comienza hablando de Dios, uno y trino, ¿sí? Y el hombre, la creación dentro del hombre que sale de Dios, hace todo como si fuera un círculo, si se quiere. Y después cómo ese hombre retorna a Dios y retorna por sus obras. Empieza a hablar entonces Santo Tomás en la segunda parte. Esta es la primera parte, entonces Dios y la creación. La segunda parte, los actos del hombre, entonces la libertad del hombre, el fin del hombre, los actos humanos en cuanto también a las pasiones, la moralidad, el pecado, etc. Y después tercera parte, Jesucristo, necesario para volver a Dios. Jesucristo, entonces como misterio del Verbo encarnado,
cada uno de los misterios, el misterio en sí mismo, después la vida del Señor, después la iglesia y los sacramentos. Y ya es el camino de vuelta. Entonces, cuando empieza ese camino de vuelta, por medio de Jesucristo, dice así Santo Tomás: habiéndonos demostrado nuestro Señor en sí mismo el camino de la verdad, viam veritatis, por el cual resucitando pudiésemos llegar a la beatitud eterna, es necesario considerar acerca de la vida del Salvador y sus beneficios. Lo que estamos haciendo, considerar su vida para conocerlos más y para que sea la manera que nosotros tengamos de volver al Padre. San Juan Pablo II, en una encíclica sobre moral, sobre ética, lo que está bien, lo que está mal, excepcional, Veritatis Splendor, que va a ir en contra de muchos errores modernos acerca de todo el tema de la moral, va a decir: el modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana. Y profundizando entonces en la vida del Señor y buscando conocerlo cada vez más, nosotros tenemos que ir logrando, todo esto es el conocimiento que se va interiorizando, ir logrando tener los mismos sentimientos que Jesús. Va a decir San Pablo en el himno de la Kénosis, en Filipenses 2, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame, confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Conocer a Cristo es tener los sentimientos de Cristo, de un Cristo que se humilló de esta manera. Recordemos que estábamos siguiendo un rey que le prometimos que queremos seguirlo, yendo en contra de nuestro amor carnal y mundano, yendo en contra de nuestro amor propio. No perdamos de vista lo que la oblación del reino, lo que hemos nosotros ofrecido al Señor en la meditación del Rey eternal. Y en este sentido, entonces, no tenemos que acostumbrarnos a la encarnación, acostumbrarnos a Jesucristo. Conocer interiormente al Señor implica un continuo asombro de la encarnación. O sea, no me tengo que acostumbrar de que Dios se haya hecho hombre por mí. Va a decir Fray Petit de Murat, un gran dominico argentino ya fallecido: el que no es capaz de admirarse de la encarnación no empezó a ser cristiano. Hermosas palabras. San Juan Pablo II, a los jóvenes en Colonia otra vez, preparando esa jornada en el año 2005. ¿Quién podría haber inventado un signo de amor más grande? Permanecemos extasiados ante el misterio de un Dios que se humilla para asumir nuestra condición humana hasta inmolarse por nosotros en la cruz. En su pobreza vino para ofrecer la salvación a los pecadores. Aquel que, como nos recuerda San Pablo, siendo rico se hizo pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza. 2 Corintios 8:9. ¿Cómo no dar gracias a Dios por tanta bondad condescendiente? Va a decir el Papa. Entonces, asombrarse de esto y asombrarse que un mundo rechace a Cristo, lo que se ha llamado ya hace tiempo la cristofobia. Se tiene fobia a Cristo y a todo lo que es de Cristo. Se tiene fobia a la cruz. Acá en España de vez en cuando sacan alguna cruz de algún lado, sin tanta queja de parte nuestra. Porque claro, la cruz es el signo más fuerte de Jesucristo. Y se tiene, repito entonces, fobia al Señor y a todo lo del Señor. San Ignacio de Loyola se dice que cuando deseaba salir a la calle desnudo, cubierto de brea, emplumado y reírse del mundo que se desentendía de Dios. Nosotros decimos lo mismo, un mundo que se desentiende de Cristo. ¿Sí? El mundo está loco y entonces nosotros tenemos que parecer locos al mundo para vivir esta cordura
del Señor, ¿sí? Estar chiflados por Cristo, con Cristo, como decíamos. Ahora, este conocimiento del Señor también se da, el conocimiento interno, por medio del amor. No es solamente algo intelectual. Romano Guardini, mentor, a quien mucho ha seguido Benedicto XVI, solo quien ama al hombre puede entender al hombre y a la palabra que sale de él. O sea, si yo amo a alguien o al hombre en general, lo puedo entender. Si no hay amor, no. Va a decir la instrucción sobre el estudio de los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal de la Congregación para la Educación Católica: ningún bien es perfectamente conocido si no es perfectamente amado. Hay una relación, sí, no se ama lo que no se conoce, pero no se conoce lo que no se ama de verdad. En este sentido, tenemos que poner mucho amor nosotros en lo que hacemos en cuanto a adentrarnos en este conocimiento del Señor. Mucho amor. ¿Por qué? Porque si no lo amamos, va a ser muy difícil conocerlo de verdad. Nos va a faltar esa parte tan importante. Decía Leonardo da Vinci: un gran amor es hijo de un gran conocimiento. Y el padre Tomás Pidley, que le predicó ejercicios espirituales a San Juan Pablo II en el año 95 y a la curia de Roma, muy conocedor él de toda la espiritualidad oriental, dice: nosotros los cristianos orientales podemos decir a la inversa: un gran conocimiento es hijo de un gran amor. Se puede leer también en este respecto con mucho provecho aquello de 2 Tesalonicenses 2, versículo 8 y siguientes, cuando habla San Pablo de la manifestación del impío, del anticristo, y que de los engaños que se van a sufrir incluso los buenos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. El amor a la verdad que los hubiera salvado. No me alcanza con esa bondad de conocer la verdad. La tengo que amar. Eso realmente me hace bueno. Eso me salva de los engaños del enemigo. Una cosa más, el conocimiento del Señor, nos va a decir San Ignacio: conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre. Es parte de ese interno conocimiento, que se hizo hombre por mí, para que más le ame y le siga. Ya veíamos recién Santo Tomás, la Veritatis Splendor, como el hecho de que Jesús tiene que ser el modelo de mi vida. Porque el seguir ese le ame y le siga, dice San Ignacio, ese seguir a Cristo, es imitar a Cristo. Pero además, ese seguir a Cristo, tratar de imitarlo, me hace conocerlo más. Y lo mismo que decíamos con respecto a la relación del amor y el conocimiento, podemos decir respecto de la acción, de lo que hago y de lo que conozco. Hay un principio hermenéutico que reza: se entiende solo lo que se vive. Y San Juan de Ávila va a decir: mucha diferencia va de saber una verdad a saber usar de ella como se debe usar. Porque lo primero sin lo segundo no solo no aprovecha, más aún daña. Pues, como dice San Pablo, el que piensa que sabe algo no ha sabido cómo debe saber. Es decir, podemos tener una ciencia de Cristo que hinche, que me haga soberbio, no que me lleve a imitarlo. Pero si yo me dedico a imitarlo, ese mismo intento y esfuerzo por imitarlo me va a hacer conocerlo más. Todo esto me tiene que llevar a vivir la vida de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice San Pablo, Filipenses 1:21. Y a considerar todo como basura, como pérdida por Jesucristo. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún considero todas las cosas, porque viene hablando San Pablo, viene haciendo alarde de todos los títulos que él tiene humanos, ¿no? En cuanto judío, en cuanto romano, en cuanto... Bien, todas las cosas las tengo por pérdida, por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. Por estiércol todo por ganar a Cristo. Volvamos al principio fundamento. Todas las demás cosas, estiércol con tal de ganar al Señor.
¿qué haría Cristo en mi lugar? Esa pregunta también me lleva, ese conocimiento interno de Cristo, a poder responderla. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Incluso tender a ser como buscaba Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, esa monjita que sentía la presencia del Señor, se sentía habitada. Fue a preguntarle alguna vez a su confesor qué era eso, y ahí él explicó la doctrina de la inhabitación trinitaria. Iremos a Él y haremos morada en Él. Bueno, porque ella lo vivía, lo sentía, una gracia muy especial. Ella decía: que me revistáis de vos mismo, así le rezaba al Señor, que identifiquéis mi alma con todos los movimientos de vuestra alma, que me sumerjáis, que me invadáis, que os sustituyáis en mí para que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida. Quería ser fascinada por Él. Decía, para que ya no pueda salir de vuestro influjo, estar como inmersa en Cristo y en esa fascinación de que todo es Cristo. Y en un arranque sublime de increíble atrevimiento y audacia le pide al Espíritu Santo que venga ella para, comillas, para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo. Quiere convertirse para Cristo en una especie de humanidad sobreañadida en la cual renueve Él todo su misterio. Quiere revestirse totalmente de Cristo a fin de que el Padre, comillas otra vez, no vea en ella más que al Hijo muy amado en el cual tiene puestas todas sus complacencias. Hasta ahí entonces esto de conocer interiormente a Jesucristo, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Es el objetivo de nuestra vida. Todo está en Cristo. Tenemos que conocerlo cada vez más, para amarlo cada vez más, para seguirlo cada vez más. No olvidemos que en todo esto no hay mejor ayuda que nuestra Madre del Cielo. A ella tenemos que recurrir una y otra y otra y otra vez para que ella nos lleve a su Hijo, nos haga conocer a quien nadie conoce tanto como ella. Luego de estos varios minutos, reconozco, para tratar de responder esta pregunta, vamos entonces a la contemplación, a la meditación. Aclaro, por si quizás están por primera vez viendo este video o escuchando este audio, la primera vez, entonces no vale la pena aclarar de que estamos haciendo ejercicios espirituales de San Ignacio, de que lo que vamos a decir ahora son pasos para tener en cuenta, para hacer la meditación o contemplación según los ejercicios, y algo que ya hemos explicado antes. Hacemos entonces siempre, después de ponernos en presencia de Dios, la oración preparatoria, pedirle a Dios la gracia de que todas nuestras intenciones, acciones, operaciones sean ordenadas pura y exclusivamente a su mayor servicio de alabanza. No cansamos de pedir eso con nuestras palabras. Vamos a la historia entonces que va a decir San Ignacio en el número 269, el de la huida de Egipto, escribe San Mateo en el capítulo 2, versículos 13 y siguiente. Vamos entonces 2 de Mateo 13 al 15. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Estaban entonces José y María y el niño Dios en Belén, reciben anuncio del ángel y parten de Belén para Egipto. Había dos caminos para ir a Egipto: la vía Maris, o vía del mar, que era muy transitado y pasaba cerca del Mediterráneo, pero lo más probable es que hayan ido por el otro camino. ¿Por qué? Porque era más difícil, más áspero, y irían por ahí por mayor seguridad para no encontrarse con ningún soldado. El edicto ya estaba dado. Un camino que no era para nada fácil y que pasaba por el desierto, un camino que habían hecho unos años atrás, 50 años antes de Cristo, las tropas romanas para ir a un combate a Egipto, y tenían más miedo a ese camino que a la misma batalla que les esperaba.
Realmente no fue un camino fácil el del Señor, el de la Virgen y San José. La tradición sitúa que llegaron a Leontópolis o Leópolis, cerca del Cairo. Allí incluso se venera para ellos es obviamente una gracia haber tenido la presencia de la Sagrada Familia, se venera ese misterio de su llegada allí, de su visita a Egipto. Bueno, acompañarlos en el camino, imaginarnos lo que nos ayude más por ese camino difícil, como digo, por el desierto. También el mismo camino que habían hecho sus padres, ¿sí? Cuando salieron, se escaparon de Egipto, allá con Moisés, cuántos recuerdos, cuántas cosas. Bueno, ese camino entonces de ida, después también meditaremos un poco el camino del regreso, el regreso que no es a Belén, sino a Nazaret. Después entonces de la composición del lugar hacemos los puntos de contemplación o de meditación. Y en primer lugar consideremos a Herodes, que quiere matar al niño Dios. O sea, ese hecho del edicto, San Ignacio lo dirá así: primero Herodes quería matar al niño Jesús y así mató a los inocentes, y antes de la muerte de ellos amonestó el ángel a José que huyese a Egipto. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Digamos algunas palabritas sobre Herodes. Comenta así Giovanni Papini, hablando entonces de Herodes el Grande. Herodes era un monstruo, uno de los más pérfidos monstruos de los tórridos desiertos de Oriente, que ya habían engendrado más de uno, horribles a la vista. No era hebreo, no era griego, no era romano, era idumeo, un bárbaro que se arrastraba ante Roma y halagaba a los griegos para asegurarse mejor el dominio sobre los hebreos. Hijo de un traidor, había usurpado el reino a sus señores, a los últimos desgraciados asmoneos. Para legitimar su traición, se casó con una sobrina suya, Mariamna, a la que después, por injustas acusaciones, mató. No era su primer delito, antes había mandado ahogar a traición a su cuñado Aristóbulo, había condenado a muerte a otro cuñado suyo, José, y a Arcano II, último reinante de la dinastía vencida. No contento con haber hecho morir a Mariamna, mandó matar también a Alejandra, madre de ésta, e incluso a los pequeñuelos de Baba, únicamente por ser parientes lejanos de los asmoneos. Entre tanto se divertía con mandar a quemar vivos a Judas de Sarifeo y Matías de Margalot, juntamente con otros jefes fariseos. Más tarde, temiendo que los hijos habidos de Mariamna quisieran vengar a su madre, los mandó estrangular. Próximo a morir, dio orden de matar también a un tercer hijo, Arquelao. Lujurioso, desconfiado, impío, ávido de oro y gloria, no tuvo nunca paz, ni en su casa, ni en Judea, ni consigo mismo. Con el fin de que olvidasen sus asesinatos, hizo al pueblo de Roma un donativo de 300 talentos para que se gastasen en fiestas. Se humilló ante Augusto para que le guardase las espaldas en las infamias, y al morir le dejó 10 millones de dracmas y además una nave de oro y otra de plata para Libia. Puede ayudarnos entonces a contextualizar la situación y también entonces el edicto, la dureza del edicto y cómo la salida de José y de María no fue algo sencillo, es decir, fue con miedo, con mucho cuidado, a quién veían, a quién no, por la noche. Hay que meterse en la historia, no como una cosa, bueno, se fueron. No, realmente fue una huida, se fueron exiliados, salieron de un momento para otro y con todos esos miedos de que realmente lo encuentren y que puedan matar al niño Dios. Interesante notar cómo el ángel se aparece a José y digamos, la Santísima era la Virgen, la madre de Jesús, con todas las letras es María, y sin embargo el ángel se le aparece a José. Monseñor Fulton Sheen va a decir: María se hallaba preparada ya para la cruz en la vida de su hijo, pero José, que se movía en un nivel inferior de conciencia de lo que estaba sucediendo, precisaba la revelación de un ángel que le dijese que llevara a Egipto al niño y a su madre. Levántate, toma al niño y a su madre, etc. También podemos tener presente que Dios respeta obviamente el orden natural, que es el orden que Él ha dado a las cosas,
Y que en ese orden natural, va a decir San Pablo, Efesios 5, 23, 24, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo. Su cuerpo, la iglesia. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. No son palabras hoy en día que se puedan decir así nomás o en cualquier lado. Por supuesto que, como decía una autora de un libro sobre estos temas, claro, es fácil que una mujer esté sumisa a su marido si el marido también cumple la otra parte de la escritura, que es maridos, está amada a vuestras mujeres como a vosotros mismos. Tienen que estar dispuestos a morir por amor a la mujer. ¿Quién no va a ser capaz entonces de obedecer a un marido así? Digamos, la exigencia es para ambos, por supuesto. Se levantan de noche y parten entonces para Egipto. Tienen más o menos una semana de camino, ¿no? Las dificultades, se van con lo opuesto, un camino difícil, realmente meterse en la historia e ir contemplando cómo la vida del Señor, la vida de la Sagrada Familia no fue una vida fácil, cómoda, y así que me ayude esto en todo, como decía San Ignacio, reflectir en mí mismo para sacar provecho y ver cómo llevo yo mi vida, si acepto realmente el plan de Dios. Porque, por supuesto, que no ha habido en todo esto queja. No ha habido queja ni de José ni de María en todo el exilio, en todo ese camino. Si Santa Teresita decía, no me arrepiento de haberme entregado al amor, ¿cuánto más podría haber dicho María Santísima en cada momento de su vida? Y San José podría repetir el Salmo 32, en ti, Señor, he esperado, no seré jamás confundido. Bueno, aún en medio de esas penurias, aún en medio de esas dificultades, entrar en el corazón de la Sagrada Familia y tratar de imitar y ver cómo hacemos nosotros en nuestras dificultades, hasta qué punto confiamos, hasta qué punto nos entregamos al Señor, hasta qué punto permanecemos con el sí dado a pesar de que se ponga difícil el camino. Bien, entonces también nos invita San Ignacio a esto, a estar ahí en el camino y, como siempre decimos, servirlos como un esclavito indigno, estar ahí, acercarles quizá agua que encontramos en una especie de oasis, caminar nosotros, cansarnos e ir a llevarle. Recordemos lo santificador que es estos misterios. Es muy, muy bonito poder leer algunos comentarios, cómo produce el estar en la historia, va produciendo sentimientos, que va pasando de las ideas, de lo más intelectual al corazón. Eso hace estar presente en la historia. Todo, por supuesto, ayudados, movidos, acompañados por la gracia del Señor. El tercer punto es la estancia en Egipto. Va a decir San Ignacio, estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Bueno, más o menos es un año, según los datos que tenemos, de cuando salió el edicto y cuando murió Herodes. Más o menos han estado un año allí. Fueron a una comunidad judía que había en esa ciudad que nombramos, pero obviamente la vida fue una vida más pobre de la que ya tenían, porque imagínense llegar, bueno, a algún lugar habrán encontrado, pero entonces no fue un año fácil para ellos, o el tiempo que haya sido. Por eso también pensar las personas que viven en dificultad, o los que viven exiliados, los que viven... Jesús vivió así, María vivieron así, con José. Bueno, y por eso recordar aquello que San Ignacio va a decir en el 116, mirar lo que hacen, caminar, mirar cómo trabajan para hacer que el Señor sea nacido en suma pobreza y después de tantos trabajos, de hambre, sed, calor y frío, morir en cruz y todo por mí. Ir reflexionando, ir viéndolo y sacando consecuencias, conclusiones para mi vida y llegar a ir comprendiendo cada vez más lo que va a repetir muchas veces el padre Casanova y también el padre Hurtado en todos estos misterios de la segunda semana, ver la pobreza, el dolor y la humillación del Señor, de la Sagrada Familia. Verlas para comparar con nosotros y ver hasta qué punto estamos dispuestos a seguirlo de verdad. Vamos a hacer un cuarto punto aquí porque San Ignacio trae estas meditaciones divididas. Nosotros no nos da el tiempo para dividirla en dos, hacemos una sola, cada uno ve, por supuesto. Entonces en el número 270 habla del regreso a Nazaret,
de cómo Cristo nuestro Señor tornó de Egipto, escribe San Mateo en el capítulo 2, 19 al 23. Entonces lo leo rápidamente. Primero el ángel amonesta a José para que torne a Israel, levántate y toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel. Levantándose vino a la tierra de Israel, porque reinaba Arquelao, hijo de Herodes, en Judea, retiróse a Nazaret. Leemos la escritura, Mateo entonces 2, 19 y siguientes. Pero cuando Herodes murió, de aquí un ángel del Señor aparece en sueños. He aquí que un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma el niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño de su madre y entró en tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelaciones en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Bueno, en varios datos que hemos ido dando, seguimos al padre Ricciotti, que ya lo hemos nombrado en esa vida tan conocida, y él mismo dice, bueno, ¿por qué no vuelve a...? Porque no se dice en la escritura, María y José estaban en Nazaret, al norte, en Galilea, se fueron al sur, a Belén, por el edicto del César. Nació Jesús ahí, de Belén se van a Egipto, y al volver, lo lógico, si se quiere, es que volvían directamente a Nazaret. Bueno, entonces supone él que tendría que haber habido un proyecto de José, de María, de quedarse en Belén cuando fueron a Belén, porque si no, no tendría por qué aclarar eso en la escritura, ¿no? Vuelve entonces y se entera, y avisado en sueños, y por miedo, entonces, por proteger a su hijo, no vuelve a Belén, sino que vuelve a Nazaret. También en todo esto nos puede ayudar a ver la docilidad de José. Cómo está nuestra docilidad. El ángel le dice, se levanta y salen, con todo lo que eso implica. ¿Cómo está nuestra docilidad de ver la voluntad, al ver la voluntad de Dios, seguirla? Y pongámonos, ya vamos varios días de ejercicio, los propósitos que hemos ido viendo para estos ejercicios, incluso cómo van. Pedirle también acá en todo esto, no solamente al Señor la gracia, sino también al mismo San José, el cual estamos celebrando su año, incluso estamos en el mes de José, en este marzo, pedirle a María en aprovechar la intercesión de estos grandes santos, los dos más santos. Termino comentando esa frasecita que pasó quizá desapercibida, pero que dice mucho lo que acabamos de leer, ¿no? Será llamado Nazareno. Y leo in extenso un texto de Monseñor Fulton Sheen que vale realmente la pena, como todo lo que ha escrito él y ha predicado. El término nazareno era despectivo. El pueblecillo estaba situado fuera de las rutas principales que discurrían al pie de las montañas. Nazaret se halla acurrucada entre las montañas, fuera del alcance de los mercaderes griegos, de las legiones romanas y de los viajeros refinados. No se la menciona en las geografías antiguas. Su nombre era muy adecuado porque era realmente como un netzer, un retoño que creciera sobre el tocón de un árbol. Siglos antes, Isaías había profetizado que una rama o un retoño o un netzer brotaría de las raíces del país. Parecería de poca importancia y muchos lo despreciarían, pero finalmente dominaría sobre la tierra. El hecho de que Cristo tuviera su residencia en un pueblo despreciado simbolizaba la oscuridad e ignominia que se abatiría sobre él y sobre sus seguidores. El nombre Nazaret sería clavado sobre su cabeza en señal de contradicción en la cruz, ¿sí? Rey Jesús Nazareno, rey de los judíos, como un repudio sarcástico de sus pretensiones. Antes de esto, cuando Felipe dijo a Natanael: hallamos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José, Juan 1:45. Natanael habría de replicarle: ¿acaso de Nazaret puede salir cosa buena? A veces se piensa que las grandes ciudades contienen toda la sabiduría, mientras que las ciudades pequeñas son miradas como atrasadas y poco progresivas. Cristo escogió para gloria de su nacimiento la insignificante Belén.
la ridiculizada Nazaret para su juventud, pero la gloriosa, la cosmopolita Jerusalén para la ignominia de su muerte. La pregunta, ¿acaso de Nazaret puede salir cosa buena? No es sino el preludio de esta. ¿De un hombre que muere en una cruz puede acaso salir alguna cosa redentora? Nazaret sería el lugar de humillación para él, el campo de entrenamiento para el Gólgota. Nazaret se hallaba en Galilea y toda la Galilea era una región despreciada a los ojos de la gente de Judea, más culta. El dialecto galileo se consideraba rudo y poco armonioso. Así, cuando Pedro negó a nuestro Señor, la criada le hizo ver que su modo de hablar le traicionaba e indicaba que había estado en compañía del Galileo. Nadie, por tanto, había esperado que de Galilea viniera un maestro, y sin embargo, el Galileo era la luz del mundo. Dios escoge las cosas necias del mundo para confundir a los orgullosos y engreídos. Natanael no hacía más que expresar un prejuicio que probablemente es tan viejo como la misma humanidad. Se juzga a las personas y lo que éstas saben por los lugares de donde proceden. La sabiduría mundana proviene de donde menos esperamos que venga. Me equivoqué, Tommy. En el 4:47. La sabiduría me equivoqué de nuevo. La sabiduría mundana proviene de donde esperamos que venga, de los bestsellers o libros de mucha venta, de los clásicos, las universidades. La divina sabiduría viene de barrios y regiones insospechados, ridiculizados por el mundo. La ignominia de Nazaret seguirá pesando sobre él posteriormente. Sus oyentes comentarán de hecho burlonamente: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Juan 7:15. Mientras esto era un tributo dado de mala gana a su sabiduría, era también una mofa de su pueblo atrasado. ¿Cómo sabía letras? Ellos no sospechaban la verdadera respuesta, que además del saber de su humano entendimiento, poseía una sabiduría que no había aprendido en la escuela, ni autodidácticamente, ni incluso de Dios en el sentido en que Dios había enseñado a los profetas. Aprendió de su madre y de la sinagoga del pueblo, pero los secretos de su conocimiento han de buscarse en su unidad con el Padre Celestial. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima, nos ayude a conocer más a Jesús, a conocer también a ella, a José, y ahí reflectir y reflectir en nosotros, reflexionar, entrar dentro nuestro y comparar, cotejar cómo está nuestra vida con respecto a esto que se nos muestra. Vemos la vida de la familia, Sagrada Familia no ha sido una vida fácil, la vida de Jesús no ha sido una vida fácil. El mundo de hoy nos pregona a tiempo y a destiempo, a los cuatro vientos, que busquemos la felicidad de manera, sí, mundanamente hablando, la realización, el realizarse, la comodidad, ¿no? Y no vemos esto en la vida de Jesús. Jesús nos propone otra cosa, no la comodidad, sino tomar la cruz. No la realización en el sentido humano, egoísta, y no la felicidad mundana, pero obviamente que no hay mayor realización ni plenitud ni mayor felicidad que el hacer la voluntad de Dios. Eso buscamos en estos ejercicios, eso le pedimos a nuestra Madre del Cielo, le pedimos también a San Ignacio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.